Esta jornada es titulada Smart Cities, ¿por qué los operadores son protagonistas en el desarrollo de las ciudades inteligentes? Invitamos, por favor, nos acompañen al escenario al señor Alfonso González, Managing Director, Communication, Media and Technology de Accenture, y a los panelistas de esta sesión, el señor Sergio González, Vicepresidente de Estrategia y Desarrollo de Negocios de ETB, al señor Genaro García, Presidente de Internexa, a la señora Alexandra Reyes, Presidenta de Azteca Comunicaciones, a la señora Maritza Morales, Senior Consultant Practice Leader de Wireless 3G y 4G de Pyramid Research. Bienvenidos sean todos. Doy la palabra entonces al señor moderador. Bueno, hola, buenas tardes. Mientras nos traen los micrófonos para que se nos oiga a todos, bueno, tengo el placer y el honor de presentar y moderar este panel de por qué las operadoras son protagonistas en el desarrollo de ciudades inteligentes. Okay. Antes de... Bueno, tenemos aquí representación de las principales operadoras de Colombia y yo creo que son ellos los que nos van a responder a las preguntas. Además está Maritza Morales, que es de Pyramid y, bueno, tal y como nos ha presentado, nos confirmará también información sobre el papel de los operadores a nivel mundial, ¿vale? Antes de empezar, me gustaría hacer una reflexión con vosotros. Inicialmente, las iniciativas de ciudades inteligentes estaban lideradas por las grandes empresas de tecnología. En este caso eran pues, empresas de proveedores de software, de hardware e integradores los que estaban liderando la construcción y el desarrollo de soluciones para ciudades inteligentes. Este paradigma, de alguna manera, ha ido cambiando. En un inicio, en estas soluciones, evidentemente la base, se requiere una infraestructura de conectividad que, digamos, tome toda la información en tiempo real de los dispositivos y la conecte con las plataformas que gestionan la información, generan predicción a través de analytics, como hemos visto en la sesión de anterior, y, digamos, esa infraestructura de comunicaciones sí que es un papel relevante que las operadoras han ido proporcionando. Ahora, las operadoras están reclamando un mayor papel, están generando mayores capacidades en el ámbito digital y creemos, de hecho, están haciendo una apuesta para jugar un papel mucho más relevante en el modelo de negocio del desarrollo de ciudades inteligentes. Para ello estamos aquí, queremos entender cuál es el rol que quieren jugar las operadoras, cuál es la apuesta que están haciendo en el mercado de Colombia y entender también en este nuevo modelo de negocio cómo van a apostar en el desarrollo de soluciones digitales para las ciudades y el país de Colombia. Vamos a establecer un bloque de preguntas dividido en 3 partes. La primera parte sería entender la estrategia de las operadoras en el ámbito digital. La segunda parte queremos entender, dado que ellos están construyendo toda la infraestructura y desarrollando todas las telecomunicaciones en los diferentes municipios y ciudades del país, queremos entender, en su opinión, cuáles son las principales barreras y retos que tienen las ciudades para poder desarrollar soluciones inteligentes. Y, por último lugar, nos gustaría entender el rol que quieren jugar estas operadoras en el desarrollo de un modelo de negocio sostenible y rentable, tanto a nivel gubernamental como a nivel privado. Empezamos con la primera pregunta, siempre las mujeres. En este caso, Alexandra, si puedes indicarnos la estrategia de la operadora en el ámbito de servicios digitales y comentarnos cuáles las iniciativas que estáis abordando en este sentido para desarrollar servicios que luego puedan ser aplicados a las ciudades. ¿Está prendido? Sí.
En el caso nuestro, el Grupo de Azteca Comunicaciones Colombia está enfocado en conectar más de 700 municipios a nivel nacional con las ciudades principales. En este sentido, estamos, como muchos en el sector saben, trabajando en la construcción de una red de fibra óptica, más o menos de unos 20.000 kilómetros, que en este momento se encuentra en operación y conecta el 98% del país. Esta es por lo menos la red de más cubrimiento a nivel territorio en Colombia. En este sentido, nuestra apuesta está encaminada a llevar todos los servicios digitales a todos estos rincones del país en donde en este momento no hay una cobertura de calidad o de una solidez tecnológica suficiente para llevar las aplicaciones que existen ahora en el mercado en las grandes ciudades. Muchas gracias. Me gustaría saber, más allá de lo que es la parte de infraestructura, y en tu opinión, Genaro, cuáles serían los servicios y las capacidades en el ámbito digital que las operadoras están ya desarrollando o van a desarrollar en el futuro inmediato para atender la demanda de las ciudades digitales. Bueno, en el caso de Internexa, dado nuestra posición en la cadena de valor de la prestación de servicios de telecomunicaciones, nuestra estrategia y por lo tanto los servicios que nosotros prestamos tienen una visión, digamos, top-down, de arriba hacia abajo. Internexa en estos últimos 10 años ha venido en un proceso de internacionalización, ha venido en un proceso de ampliación de la cobertura en los países donde está, ha venido en un proceso de interconexión de países, con lo cual al día de hoy operamos una red de cerca de 25.000 kilómetros que une desde Venezuela hacia Colombia, Ecuador, Perú, Chile, pasamos a Argentina, subimos hasta Río de Janeiro en Brasil, son aproximadamente 25.000 kilómetros. Próximamente, a principios del año entrante, está por entrar la red de Centroamérica, una línea de 1.800 kilómetros que va desde Guatemala a Panamá. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo con esto? Primero, hemos permitido que existan conexiones binacionales. Hasta hace 10 años, los países latinoamericanos no estaban interconectados entre sí, o si lo estaban eran con sistemas de comunicaciones muy débiles, basados fundamentalmente en microondas y para servicios de voz. Este proceso de internacionalización y esta conectividad de banda ancha ha permitido que conformemos un ecosistema de transporte de Internet. Hoy tenemos entre nuestros data centers de Colombia, Brasil, unos pequeños en Chile y Perú, tenemos hospedado más de 20 operadores CDNs, Content Delivery Networks. Y en este último año hemos venido descubriendo y aprendiendo cosas que no nos imaginábamos. Por ejemplo, tráficos entre Bogotá y Sao Paulo que están por encima de los 5 gigas. Esas capacidades eran consultadas antes a través de la interconexión submarina con la Florida. Hoy, gracias a esta red, tenemos una conexión, digamos, regional terrestre por una infraestructura muchísimo más eficiente, generando economías importantes en capacidades internacionales, por ejemplo, aumentando la velocidad de acceso a las transacciones por Internet. Esa idea y esa experiencia de este último año, estos últimos año y medio, nos ha llevado, y aquí digamos, por eso dije que iba de una visión top a una visión down, nos ha llevado al convencimiento de que dentro del país hay que hacer lo mismo. Nosotros interconectamos todos los NAPs de todos los países.
Creemos que para que las ciudades inteligentes se puedan dar y estén interconectadas entre sí, es necesario hacer lo mismo a nivel de los países y a nivel metropolitano. Entonces, en este momento, con el fin de optimizar las capacidades de la red, estamos mirando de qué forma podemos distribuir los contenidos dentro de un país y al mismo tiempo, a nivel metropolitano, desplegar redes de fibras ópticas. Ya empezamos con Bogotá, estamos iniciando Medellín, Lima y Sao Paulo, con el fin de hacer lo mismo, distribuir servidores de contenidos en nuestras instalaciones con el fin de empezar a crear una red de intercambio de puntos de intercambio de tráfico IXPs en Latinoamérica. Consideramos que eso es fundamental para que realmente las ciudades digitales se puedan interconectar y pasen muy rápidamente de ser ciudades digitales a ser ciudades inteligentes. Muy bien, gracias. Por parte de Sergio, y teniendo en cuenta la experiencia que tienen en el desarrollo también de infraestructuras y de conectividad y en la gestión que hacen con las ciudades de Colombia, ya pasando al segundo bloque, en su opinión, ¿cuáles son los principales retos y las principales barreras que tienen las ciudades de Colombia para adoptar soluciones de ciudades digitales? Bueno, en cuanto a retos y barreras, yo creería que ahí... Aló. Bueno, en cuanto a retos y barreras que identificamos, yo diría que serían básicamente o principalmente dos. Una es que, por supuesto, el desarrollo de ciudades digitales y el aporte como tal que puede dar una empresa de telecomunicaciones depende en gran medida de la viabilidad como tal de los proyectos que se desarrollen. Por supuesto, digamos, de cómo se monetizan esas inversiones. En ese orden de ideas, en gran parte de los proyectos que uno ve, necesariamente tiene que intervenir los gobiernos locales o nacionales. Y ahí, digamos, es donde viene el segundo factor importante y es esa relación permanente que tiene que existir entre las políticas de gobierno, el apoyo de los gobiernos y justamente el desarrollo también de inversiones que vayan encaminadas a que esa solución público-privada, llamémoslo así, realmente pueda llegar a buen término para que al final del ejercicio se vea en una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces yo creo que ahí al final del ejercicio es donde uno encuentra como los dos factores críticos. Por un lado, la posibilidad de monetizar esas inversiones que se requiere para proveer servicios eficientes para ciudades inteligentes y por otro lado, la necesidad de políticas públicas coherentes que permiten en algunos casos para servicios particulares poder a través o de subsidios o de esquemas donde o el Estado invierta una buena parte o invierta el total y las empresas prestadoras de servicios operen o esquemas conjuntos que al final del ejercicio viabilicen ese tipo de operaciones. Con un micrófono. Muchas gracias. Siguiendo con el ámbito de las operadoras, una vez conocidas más o menos cuáles son las barreras, sí que me gustaría saber en vuestra opinión, Alexandra, cuáles son las principales prioridades que tienen las ciudades de este país en cuanto a la adopción de soluciones y servicios, dado que es tan amplio el abanico de soluciones que hay. Yo no te podría decir cuáles son las prioridades de las ciudades. En este sentido, lo que yo veo es que las ciudades, particularmente las ciudades colombianas, están muy atrasadas respecto en el ámbito internacional en cuanto a una smart city. Y las ciudades me imagino que tienen muchas prioridades de presupuesto pues que no podría yo rankear de alguna manera para decir cuáles son esas prioridades. Pensando un poco en Colombia, yo diría que la primera prioridad es el tema de seguridad. Pues que ya lo han discutido a lo largo de las jornadas en Andicom. No solo el tema de la seguridad en las ciudades como seguridad ciudadana, yo creo que hay otro punto que es prioritario y que no ha avanzado mucho en Colombia, y es el tema de la seguridad en la parte medioambiental.
Hay algunos ejemplos de ciudades en Asia y en Europa en donde los usuarios ya reciben alertas de su municipalidad o de la administración local, en donde la gente sabe que el nivel de radiación está muy alto ese día, la gente sabe que el nivel de polución está muy alto en ciertos sectores de la ciudad. Eso, llegar hasta allá, hay un camino muy largo en Colombia para llegar hasta allá. Yo diría que la prioridad sigue siendo la seguridad ciudadana. De pronto la siguiente, y lo veo en la demanda de diferentes clientes, está en la parte de digitalización de los servicios públicos, particularmente el sector energético. Es un sector que está bastante enfocado en hacer ese desarrollo. Como ciudad yo diría que ese es otro de los puntos que veo como prioritarios y que efectivamente se está atacando, al contrario del tema medioambiental. Seguimos el orden, Genaro. A mí sí me gustaría que compartiéramos todos, desde el punto de vista de la adopción de la tecnología, para realmente que la ciudad le pueda sacar valor, ¿cuáles serían, en su opinión, los factores clave de éxito que hacen que las ciudades puedan sacar el mayor partido y provecho a los beneficios que le puede proporcionar una solución digital y cómo se puede gestionar una mayor adopción de la tecnología por parte de los ciudadanos de Colombia? Sí, a ver, como lo insinué al final de mi intervención anterior, yo creo que para que logremos dar el salto que se requiere en ese aspecto, tenemos que hacer primero que las ciudades sean digitales, antes de que sean inteligentes. Y cuando digo que creo que primero las ciudades deben ser digitales, es que hay que poner, digamos, mucho foco en que logremos, por ejemplo, el concepto de gobierno en línea en su máxima expresión. El concepto de educación en línea difundido, no solamente en la ciudad, sino que en el clúster que se conforma en torno a poblaciones menores de ciudades de una región. Definición de políticas, digamos, muy claras. Yo creo que no todas las ciudades deben aspirar a ser ciudades inteligentes en todo. Cada ciudad debe encontrar cuál es su especialidad, cuál es su fortaleza en términos académicos. De la misma manera que uno hoy identifica en distintas regiones en los Estados Unidos o en Europa donde hay sitios especializados como el Silicon Valley, como el tema del acelerador de hadrones en Suiza, Francia. Los observatorios astronómicos del Cono Sur en los Andes de Chile. Yo creo que hay que hacer unos esfuerzos muy importantes en ese sentido, con el fin de que las ciudades vayan haciendo sus escogencias y en función de esas escogencias vayan potenciando lo que necesiten para lograr, digamos, ser ciudades inteligentes. Pero como dije al comienzo, primero tenemos que tener algo organizado en términos de ciudad digital. Cada uno tiene que hacer lo que sabe hacer en lo que es mejor y no tratar todos de hacer lo mismo, que es lo que frecuentemente pasa en este sector y en otras industrias. Muchas gracias. Por completar y complementar un poco la idea de los retos que tienen las ciudades en este ámbito, Sergio, en vuestra experiencia, ¿no?, en el desarrollo de soluciones y de infraestructura, ¿cuál es el impacto, ¿no?, que tiene precisamente, como comentaba Genaro, la ciudad y el gobierno de la ciudad para prepararse y tanto adoptar la nueva tecnología como operarla y hacerla sostenible en el tiempo para sacarle el máximo partido? Bueno, yo creo que en el caso nuestro de ETB es importante entender qué parte o sea, un porcentaje importante del patrimonio de la empresa corresponde a dineros del distrito. Y esto, digamos, que hace un poco más sencillo pensar en soluciones digitales
y enfocadas hacia Smart Cities por cuanto hay, digamos, una cercanía mucho más directa entre el Estado y la empresa. Desde ese punto de vista, nosotros particularmente en ETB tenemos como dos proyectos que en este momento son prioritarios y que justamente van encaminadas hacia solucionar gran parte de los, digamos, como problemas centrales de la ciudad. Uno de ellos es la movilidad. Y en ese orden de ideas, pues lo que queremos hacia futuro es poder tener una semaforización inteligente, donde básicamente uno administre los atascos que se encuentran en la ciudad para darle viabilidad, digamos, al tráfico, donde uno ponga, digamos, en línea los semáforos en verde para que se desatasquen las zonas de alta congestión. Eso por un lado. Por otro lado también tenemos los temas de seguridad, que incluyen por una parte cámaras de video que permitan monitorear las diferentes zonas y básicamente esas interconectadas, pues, por supuesto, con la policía para poder atacar, digamos, esas zonas, digamos, que sean peligrosas o que haya, digamos, algún tema de peligro allí. Y sumado a esto también toda la solución del 123, donde esa línea no solo es una línea, o lo que visualizamos hacia adelante es que no sea una línea donde simplemente la gente vaya y ponga una línea de emergencia, sino que más allá que esto uno pueda priorizar e interconectar todos los diferentes agentes que intervienen en la seguridad de la ciudad. Es decir, que si alguien llama y dice, no sé, hay un robo o lo que sea, uno pueda enviar a la patrulla que está más cercana al sitio de forma tal en que se optimicen los recursos del Estado, que si llega a haber algún accidente se pueda enviar la ambulancia que esté más cercano al sitio y por supuesto también dirigir cualquier accidente que haya a los centros de salud más cercanos que efectivamente sean especializados en lo que haya pasado, digamos, como incidente. Y en esa línea, digamos, es lo que estamos enfocados nosotros ahora, porque vemos que son como dos campos en los cuales aportaríamos un valor muy importante para la ciudad. Muchas gracias. En esta línea también que estábamos hablando ahora, y seguimos con Alexandra, por seguir el orden, desde el punto de vista de modelo de negocio, ¿cuál crees que es el modelo óptimo para poder, por un lado, aprovechar al máximo las inversiones públicas y, por otro lado, crear una infraestructura que realmente incentive que haya una inversión privada en el desarrollo de las ciudades inteligentes y la haga rentable, como hemos estado comentando? Desde el punto de vista privado, yo creo que el reto en este momento es la monetización de esas inversiones. Es un escenario no muy claro en este momento cómo hacer la monetización de esas inversiones que todos queremos hacer, que a todos nos parecen muy interesantes. Todos quisiéramos vivir en unas ciudades digitales, inteligentes, pero la monetización de esas inversiones es un reto en este momento. Ahora, contamos con la parte de la inversión pública, que facilita precisamente llegar a ese punto de monetización. Yo diría que la estrategia a corto y mediano plazo es trabajar en un esquema público-privado que permita la monetización de esas inversiones para el que participa como inversionista. Ese es el punto clave para nosotros en este momento. Hay otro punto que yo creo que es importante para superar ese reto, y es el hecho de que hay muchos proyectos pequeños que están diseminados en una misma ciudad. Hay pilotos en el norte, en el sur, en el centro, el oriente, el occidente, de diferentes instituciones del Estado. Lo veo muy desarticulado. Si hubiera una política, y desconozco que la haya, una política de digitalización de la ciudad o de las ciudades, en donde se articularan todos esos pequeños proyectos en uno grande, enfocado, como decía Genaro ahora, identificando los problemas prioritarios de cada ciudad, porque todas las ciudades no son iguales. Creo que se llegaría a un punto en donde un inversionista puede monetizar esa inversión. Muy bien, gracias. Yo creo que podemos dar paso a intervenir a Maritza Morales. Maritza es de Pyramid Research y lo que nos gustaría es que ella nos ilustrara, ¿no?, en su conocimiento
cuál es el papel que están jugando las operadoras a nivel mundial, más allá del ámbito de Colombia, en el desarrollo de soluciones de ciudades inteligentes. Claro. Buenas tardes. Quisiera, antes de hablar de los ejemplos, comentar que el punto que hablaron antes de la coalición, cuando vemos los ejemplos de las iniciativas que han sido, que han tenido éxito, que han tenido tracción y han seguido adelante, es porque ha habido una buena coalición entre, primero, el gobierno teniendo un rol muy importante, segundo, una coalición con todos a la mesa, fuentes de financiamiento privado, igual los desarrolladores, igual proveedores de servicio de comunicación, de IT y todo eso. Entonces es una coalición en la mesa redonda donde cada cual tiene un rol. Entonces obviamente hay unos casos donde el operador ha sido el protagonista y hay otros casos, que son la mayoría de los casos, donde el operador ha sido un integrante llamado por el gobierno, ya sea de forma bastante voluntaria o de forma como un mandato, ¿no? de gobierno. Entonces, esa característica es muy importante. Lo otro que se mencionó también, que es un punto importante, es que para la ciudad, el Smart City funcionar, sí tiene que haber dos predisposiciones. Una de la ciudad y de las cosas funcionando, y por eso es que vemos los casos de mayor éxito en Europa, en los países escandinavos, en países avanzados de Asia y en Estados Unidos, y también la predisposición del usuario, de las personas que se van a beneficiar. En este caso no estoy hablando quizás de la persona independiente que está usando un smartphone, pero de negocios, los mercados verticales que se van a beneficiar, como por ejemplo los agricultores, como por ejemplo la industria de autos y ese tipo. Entonces, sí conlleva un nivel de madurez del mercado y de la sociedad, donde el gobierno está tratando estratégicamente de poner todos los pedazos, todos los componentes de esa ciudad y que los integrantes quieran participar. El último punto, antes de dar los ejemplos, es la sostenibilidad, la importancia de porque muchos de estos proyectos se han hecho pilotos y son proyectos a nivel municipio, aunque el Estado ha tenido un liderazgo para hacer estas cosas realidad, pero muchas de ellas son municipios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el municipio piensa que es un regalo y no tiene ningún plan estratégico para continuar este tipo de iniciativas, pues no van a tener éxito a largo plazo. Entonces, estas cosas son muy importantes. En términos de ejemplos, cuando vemos donde el operador ha tenido un rol bastante importante, el primer ejemplo es el de Deutsche Telekom en Alemania, donde han hecho el T-City, y ellos tienen un proceso para seleccionar las ciudades a las que le van a dar esto, y ellos es una coalición con las municipalidades y el gobierno. En algunos casos han utilizado fondos del Banco Mundial, porque el Banco Mundial es muy activo a nivel mundial en tratar de impulsar ya sea estas iniciativas digitales o de ciudades inteligentes, y en este caso establecer distintos proyectos que tienen distintas dimensiones, pero la más importante es la del Smart Home, la casa inteligente, donde se hace los contadores inteligentes, y entonces eso favorece toda la medición que tienen que hacer las compañías de electricidad, al igual que a los usuarios que pueden accesar esta información desde el celular, del teléfono inteligente, y monitorear su consumo y monitorear su factura y si hay algunas pérdidas. Y también la compañía de electricidad puede
monitorear el funcionamiento de estos contadores, monitorear obviamente el consumo para la facturación, pero si hay una falla en el equipo directamente le deja saber a la compañía de energía para que haya un mantenimiento. En este tipo de proyecto, Deutsche Telekom invirtió en una serie de, por ejemplo, cada proyecto, los proyectos que yo vi eran más o menos en el rango de 100.000 a 150.000 euros para hacer estos municipios, y contribuyen sobre todo para colocar infraestructuras de tecnología como video DSL y tecnología 3.5 de HSPA, y ahora pues sería también con LTE. Y también ellos aportan su expertise, la información y también ayudan en la planificación de todo el proyecto. Entonces, esto es donde es una iniciativa propia del operador y no necesariamente que el gobierno les saló la orejita para que fueran a donde ellos, ¿no? Entonces, también tenemos en Escocia, en la ciudad de Edinburgh, con British Telecom, haciendo también distintas iniciativas que tienen que ver, estas fueron más, ellos van también escogiendo municipios y tratan de ayudar a los municipios a ellos convertirse en municipios inteligentes. Y entonces así poder también dar mejor servicio a los ciudadanos. Ahí también la British Telecom proveyeron información, expertise. No han publicado exactamente la cantidad de fondos, pero también ellos fueron los coordinadores de todos los que vinieron a la mesa para este tipo de iniciativa. Y hubo cambios en los sistemas de finanzas de las ciudades, sistemas de nómina, y también una serie de proyectos de comunicación con el cliente interactiva, donde pueden los clientes enviar información que llega directamente a la ciudad y viceversa. También en el sur de Corea hay unas iniciativas que han sido sufragadas por SK Telecom, el operador principal allá, y estas iniciativas ha estado involucrado Cisco, y tienen mucho alcance a nivel de salud, de transporte, pero ellos han creado lo que le llaman la ciudad modelo inteligente, y entonces dependiendo de la ciudad pues van estableciendo los distintos criterios y objetivos para la integración de todas las soluciones. La cosa importante de estos ejemplos es que ha habido muchas aplicaciones de dos tipos que tienen que ver con este público aquí, que tienen que ver con el uso de smartphones y también con el uso de máquina a máquina, de la tecnología de máquina a máquina, de machine to machine. Y veo que lo de máquina a máquina va a continuar. Hay muchas iniciativas gubernamentales, por ejemplo en Brasil hay varias, que buscan tener ese tipo de retroalimentación de máquinas, por ejemplo, para los automóviles. Pues hablando del tema de seguridad, que es uno muy importante para nosotros en Latinoamérica, pues es el sistema antifurto, donde hay un mandato ya que los autos tienen que tener la telemetría utilizando el sistema y la infraestructura móvil para enviar información y poder obviamente controlar el auto y parar el motor y manipular todo y también localizarlo, ¿no? Entonces que el auto ya mande cuando se detecta algún uso que no es normal, el auto notifica directamente a las autoridades la localización y entonces se puede hacer algún tipo de retroalimentación para parar eso. Y eso es un mandato del gobierno. Ahí no está claro cuál es el rol del operador, pero yo creo que de hoy en adelante, o sea, en los próximos años,
ese tipo de iniciativa puede ser una donde los operadores de Colombia, de Latinoamérica, podrían quizás tomar un liderazgo en el sentido de impulsar este tipo de cosas, que obviamente lo están desarrollando para comercializar, pero también quizás para el motivo social de seguridad de ciudadanos y ese tipo de cosas. Hay también unas aplicaciones de riego automático que Telefónica es otro operador muy activo en Europa, que hacen sistemas de riego automático que detectan la humedad en los suelos y ese tipo de cosas. Entonces, hay distintos ejemplos de eso y yo creo que la importancia del operador es que puede ser el elemento que ata todos los cabos, porque tiene toda la infraestructura y puede quizás ayudar a la eficiencia del proyecto. Muy bien, gracias, Maritza. Yo creo que queda claro el papel relevante y el rol del operador en el desarrollo de soluciones. Yo aquí, y volviendo otra vez al mercado de Colombia, nos gustaría saber que a nivel de infraestructura, cuáles son las inversiones clave, en este caso volvemos a Genaro, que tiene su compañía y que pueden hacer que se puedan no solo desarrollar soluciones a las ciudades inteligentes, sino que puedan permitir que terceros puedan desarrollar soluciones sobre la propia infraestructura que está creando en Colombia. Sí, a ver, nosotros como operador que presta servicios Carrier Class con altos niveles de disponibilidad, vivimos permanentemente haciendo esfuerzos para volver la red cada vez más segura. En ese sentido, esa red de 25.000 kilómetros que describí, estamos haciendo anillamientos en los distintos países donde estamos. En Colombia ya tenemos 7 anillos en operación, con lo cual, digamos, la red ha alcanzado unos niveles de disponibilidad y de calidad del servicio muy altos. En Ecuador también, en Perú también, en Chile acabamos de cerrar 3 anillos y tenemos unos anillamientos previstos en Argentina y en Brasil. Entonces, por ese lado, digamos, van a ir en los próximos años rubros de inversión importantes. En segundo lugar, eso pues tiene mucho que ver con el tema de la interconexión de las ciudades digitales, porque eso es lo que va a permitir que la plataforma de Internet o de IP sobre la que se basa todo esto de ciudades digitales pues sea cada vez más robusta. En ese sentido, hace un par de semanas recibimos con mucha alegría una certificación del Metro Ethernet Forum, donde nuestro servicio Carrier Ethernet entre toda la costa pacífica, o sea, desde Colombia hasta Chile, es el primer servicio internacional en la región certificado. Eso es una muestra del esfuerzo que hacemos para hacer que la red sea cada vez más segura y más confiable. En términos de lo que comenté de los CDNs, estamos buscando formas, no necesariamente formas de inversión propia, formas de acceder mediante acuerdos a data centers, espacios que nos permitan hacer esa distribución de los servidores de contenidos para mejorar la calidad de la conexión. Y finalmente, lo que ya mencioné, en términos de áreas metropolitanas, en las ciudades principales, estamos desplegando anillos de fibra óptica que van a tener la misma filosofía de la red nacional y de la red internacional. En el caso de Bogotá, estamos inaugurando en los próximos días una red de 150 kilómetros aproximadamente. Seguimos con Medellín, algo estamos haciendo en Lima y en Sao Paulo también. Entonces, las inversiones van a ir enfocadas en eso, con el objetivo de tener una plataforma, un ecosistema de Internet criollo o regional cada vez más fuerte y preparado para soportar todos estos requerimientos que vendrán de estas iniciativas tan interesantes asociadas a todos los temas sociales de las ciudades inteligentes. Gracias.
La verdad que los números y las inversiones son realmente significativos. Tomamos esta apuesta, ¿no?, por el desarrollo de la infraestructura. Más allá de la conectividad y mirando el espectro completo de la cadena de valor de todos los servicios que componen una solución, ¿no?, o soluciones de ciudades inteligentes, Sergio, ¿cuál crees que debería ser el modelo de partnership, ¿no?, con el ecosistema de proveedores alrededor de una solución de ciudad inteligente? Marisa ha hablado de Cisco, ha hablado de un montón de tipos de empresas, ¿no? ¿Cuál crees que debería ser el modelo idóneo para sacar mayor partido? Bueno, en cuanto al modelo idóneo, yo pensaría que aquí uno tiene como que romper paradigmas para que este tipo de modelos sean sostenibles en el tiempo. Y yo creo que las empresas de telecomunicaciones, y si uno mira la historia, siempre hemos sido grandes competidores. Y hoy en día, buscando justamente eficiencias tanto en CAPEX como en OPEX, se empiezan a dar unas relaciones que como digo yo, o como dije hace un rato, rompe paradigmas. Y habla uno de lo que es la competición o la competición la cooperación y la competición en conjunto. Y empieza uno a encontrar justamente que este tipo de empresas que anteriormente éramos competidores se sientan sobre la mesa a hablar ya para desarrollar inversiones conjuntas, donde básicamente lo que se busca es optimizar costos para proveer servicios más eficientes hacia la sociedad. Y empieza muchas veces a no tener sentido uno tener redes paralelas, donde cada cual está enterrando una cantidad de recursos para ofrecer el mismo servicio, donde justamente lo que uno puede hacer es montar la misma red, optimizar por detrás todos estos esfuerzos y proveerle al cliente inclusive mejores servicios, porque justamente la suma de las partes da un mayor valor que hacerlo de manera independiente. Entonces, cuando uno mira un poco como cuál debe ser el modelo de ese ecosistema, yo diría que se juntan como varios factores. Por un lado, tiene uno el sector público o gobiernos, digamos, que tienen que trabajar de la mano con las operadoras de telecomunicaciones para desarrollar ese tipo de soluciones. Y tiene uno adicionalmente otro jugador importante, que son todos los proveedores de soluciones, porque al final del ejercicio las empresas de telcos lo que son es grandes proveedores de capacidades, pero entran justamente todos estos proveedores a desarrollar soluciones que le permitan optimizar ese servicio, digamos, para la comunidad. Cuando uno mira un poco el tema de ciudades inteligentes, el objetivo final de una ciudad inteligente es mejorarle la calidad de vida como tal a los ciudadanos y utilizar todas las herramientas que existen alrededor para cumplir con esos objetivos. Entonces, en esa línea, un poco cuando uno mira el ecosistema, yo diría que son tres factores importantes. Por un lado tenemos el gobierno, por otro lado tenemos las empresas de telecomunicaciones, y ahí es importante enfatizar la cooperación competitiva que tiene que haber entre esas empresas, que es sentarse a la mesa justamente a desarrollar modelos competitivos. Y en tercer lugar estaría los proveedores de servicios que ya tienen que romper, digamos, esa relación de cliente-proveedor y más volverse partners para buscar una solución óptima que permita que al final del ejercicio, en esa suma de partes, ganemos todos. Y creo que ese es como el modelo eficiente que uno debería buscar para que esto sea sostenible en el tiempo. Hemos hablado, ¿no?, de la relación entre el gobierno, el papel, ¿no?, del gobierno y las operadoras. Quizá ya por profundizar un poco más, como última pregunta para Alexandra, que empezamos y terminamos con ella. ¿Cuál es o cómo están apoyando las operadoras, y en su caso su compañía, las iniciativas que está lanzando el gobierno en este ámbito, en el ámbito de ciudades inteligentes? ¿Y cuál es la relación idónea, ¿no?, o que tienen las operadoras como hemos hablado, con el gobierno tanto central como local? En el caso nuestro, a nivel nacional, estamos haciendo una inversión fuerte en lo que es el programa Vive Digital, particularmente con la construcción de la red nacional de fibra óptica, de la que hablábamos al principio del panel. A nivel territorial, bueno, en este momento estamos trabajando en 26 departamentos de los 32 departamentos que tiene el país.
La parte territorial digamos, es un poco más desarticulada de la forma como trabaja el gobierno central. En ese sentido, estamos apoyando las iniciativas digitales de varios departamentos y trabajamos con ellos asimismo en la construcción de la red nacional de fibra óptica. Tenemos muchos retos a nivel territorial, particularmente, como lo mencionaban en tal vez 2 presentaciones anteriores, todos los planes de ordenamiento territorial, permisos, licencias y una serie de trámites que en este momento están bajándole la velocidad al despliegue de las telecomunicaciones en las diferentes ciudades. En este sentido, las ciudades, por un lado, están deseosas y ávidas de llegar a su nivel de digitalización, pero por otro lado tenemos todos estos retos que aún tenemos que superar. Como sector, como lo mencionaba Sergio hace un momento, hemos tratado de tener un frente común para asumir varios de estos retos y creo que tenemos mucho que hacer a nivel regional en ese sentido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que ha quedado claro, ¿no?, que por un lado los operadores están haciendo inversiones realmente relevantes para el desarrollo, para crear la infraestructura que es básica para desarrollar servicios de ciudades digitales. Ha quedado claro, ¿no?, que se crea un nuevo entorno de relación donde las empresas deben aliarse para complementar sus capacidades y proporcionar servicios completos que puedan proporcionar esos beneficios socioeconómicos tanto a las ciudades como al gobierno, como al ciudadano final y a las empresas. Nos hubiera gustado que en esa quinta silla, ¿no?, hubiera estado alguien del gobierno para ayudarnos a complementar un poco cómo facilitar esas dificultades que comentábamos ahora mismo, comentaba Alexandra, pero por otro lado también cuál es, en su visión, qué más otras cosas pudieran hacer las operadoras de telecomunicaciones en el desarrollo de este tipo de soluciones. También ha quedado claro cuáles son las prioridades, ¿no?, de las ciudades de Colombia y parece que sí que hay opción de crear valor en seguridad, en movilidad, en aspectos como energía, ¿no?, quizá muy lejanos todavía para sacarle partido y valor en Colombia. Yo creo que los operadores, y lo habéis dejado muy claro, van a jugar un papel muy relevante, ya lo están haciendo. La inversión proporcionada por vosotros y la capacidad de crear soluciones a terceros puede ser clave en el desarrollo de soluciones digitales. Y ya, quizá como última pregunta, y aquí abierta al que quiera o a todos vosotros para que queráis contestar, sí que me gustaría, en vuestra opinión, cómo se deberían hacer, lo hemos comentado también antes, cómo se deberían crear estas soluciones para hacerlas escalables, para hacerlas sostenibles, para que se puedan crear más servicios a lo largo del tiempo, que puedan proporcionar realmente valor y ser una ciudad digital y no quedarse en un piloto de, no sé, crear muchísimas cámaras, pero al final eso no crea la inteligencia, o muchos dispositivos que recojan información de la red de agua o de la red eléctrica, pero eso no generan valor al ciudadano o valor a la ciudad, ¿no? Entonces aquí os invito a hacer esta última reflexión que me gustaría que cualquiera, Maritza también en tu opinión, nos aportarais alguna idea al respecto. Yo creo que aquí entra uno en un tema bien interesante que es la convergencia de las tecnologías y cómo esa convergencia al final del ejercicio debe redundar, por supuesto, en beneficios para las empresas y, por supuesto, para la sociedad. Entendido como convergencia, uno empieza, digamos, a armar, digamos, ese rompecabezas que se conforma ahora y es, por un lado tenemos las redes, digamos, de alta velocidad de fibra, donde son las empresas, digamos, incumbentes en servicios fijos, y por otro lado encuentra uno ahora, pues con este nuevo mercado, digamos, que se abre de la tecnología 4G,
donde empiezan a tener también altas velocidades de datos móviles. Y en tercer lugar también tiene uno, digamos, las redes de Wi-Fi, que también le permite, digamos, complementar ese ecosistema tecnológico. Entonces, un poco lo que uno empieza a ver es que la convergencia de servicios, o de tecnologías, perdón, es la que va a terminar permitiendo que efectivamente esos modelos de ciudades inteligentes puedan ser sostenibles en el tiempo. Porque si uno simplemente tiene digitalizada, digamos, las ciudades a través de redes de fibra, claramente va a llegar a algunos puntos en la ciudad donde no va a ser eficiente, las inversiones no van a ser óptimas, y la única forma de hacerlo óptimo es manejando, digamos, esa convergencia. Digamos, un poco lo que visualizamos nosotros es que hacia allá es la tendencia, hacia donde debe ir el mercado, es la mejor manera como tal de optimizarlo, y al final del ejercicio se conjugan, digamos, como varios intereses, por un lado el de las empresas, por supuesto, de optimizar sus inversiones, y el del Estado también de darle ese beneficio para la sociedad. Ok, sí, yo lo que quisiera comentar es que yo pienso que a través de, que también sería importante que con la ayuda del gobierno, el gobierno sea flexible, que se puedan alinear estos proyectos con los objetivos comerciales y del modelo de negocio de los integrantes, los participantes de la industria, porque si es una cosa totalmente desligada, pues primero que son recursos que no van a tener sostenibilidad, y segundo que yo creo que si si son parte, podrían ser utilizados por las operadoras como una serie como un tipo de incubador de ideas y de pruebas de tecnología que después con los otros integrantes de la coalición puedan ser sostenibles y son lanzadas, por ejemplo, a la par con algunos de los servicios que están lanzando ahora de banda ancha, de LTE y ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que pues que haya una relación entre los objetivos y los proyectos, y eso conlleva pues que el gobierno también traiga a todos los integrantes a la mesa cuando se discutan esas iniciativas, ¿no? Yo creo que es necesario, digamos, algo más de fondo. Yo no me recuerdo en este momento dónde lo leí, pero hace poco leí que para que una ciudad pasara, digamos, a ser digital primero y luego inteligente, en esas ciudades se necesitaban, entre comillas, lo que llaman los paladines de innovación, que es gente que tiene que estar y que tiene que ser parte muy cercana del gobierno local, que logren ese foco para que podamos ponernos de acuerdo en quién hace qué, porque si no, muchos vamos a tratar de hacer lo mismo y a ninguno le va a funcionar el business case. Y en último lugar, creo que un elemento fundamental para esto, ya se ha dicho en este panel y lo he escuchado en otros y en otras conferencias, el tema de las alianzas público-privadas es fundamental. Para mí es muy grato ver que la gran mayoría de los vendors, de los fabricantes de equipos, como decía Sergio, ya tienen una aproximación distinta. Ya no es vender el cacharro, vender el equipo, vender la plataforma, sino que es ver de qué manera podemos hacer juntos un negocio que resulte en un gana-gana. A nivel personal, creo que es la única forma que en nuestro medio vamos a poder lograr rápidamente tener ciudades que podamos llamar inteligentes. Muy bien, muchísimas gracias. La verdad que yo creo que la información proporcionada es muy enriquecedora, y ya, no sé, por último me quedo con algunas frases que habéis comentado o recomendaciones, ¿no? El tema que haya paladines, ¿no?, de la innovación, yo creo que es cierto, es relevante, ¿no? Bueno, nos quedamos con la recomendación, nos quedamos. También la recomendación de que haya un orden territorial y que digamos, de alguna manera se aúnen todos los esfuerzos
en lugar de que haya fragmentación en todas las iniciativas, es relevante. El hecho de que los competidores se alíen de una forma para ir juntos al mercado y hagan apuestas conjuntas para sacar rentabilidad a la par que beneficios, ¿no? Y bueno, todas las referencias que nos ha contado Maritza a nivel global, que son muy relevantes e importantes. Muchísimas gracias a los participantes en el panel y gracias a todos por atenderlo.